El Holocausto, también conocido como el Shoah, fue el genocidio sistemático perpetrado por el régimen nazi liderado por Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Este oscuro periodo de la historia se llevó a cabo principalmente entre 1933 y 1945 y resultó en el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, así como de millones de otras víctimas, incluidos gitanos, personas con discapacidad, polacos no judíos, soviéticos prisioneros de guerra, testigos de Jehová, homosexuales, comunistas y disidentes políticos. Aquí hay algunos aspectos clave y eventos significativos relacionados con el Holocausto. Ascenso del nazismo. El partido nazi, liderado por Adolf Hitler, llegó al poder en Alemania en 1933. Los nazis promovieron una ideología antisemita y buscaron la purificación racial de la sociedad alemana. Leyes antisemitas. El régimen nazi promulgó leyes antisemitas que privaron a los judíos de sus derechos civiles, los segregaron de la sociedad y limitaron sus actividades económicas y profesionales. Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. En noviembre de 1938, se produjo un violento pogromo en toda Alemania y Austria, en el que las propiedades judías fueron saqueadas, destruidas y muchos judíos fueron arrestados o asesinados. Solución final. En 1941, los líderes nazis decidieron implementar la solución final, que implicaba la deportación masiva y el asesinato sistemático de los judíos europeos en campos de exterminio especialmente construidos para este propósito. Campos de concentración y exterminio. Los nazis establecieron campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y otros, donde se llevaron a cabo asesinatos en masa mediante gasificación, trabajos forzados, hambruna, experimentación médica y ejecuciones. Resistencia. A pesar de las difíciles circunstancias, hubo varios actos de resistencia dentro de los guetos y campos de concentración, incluyendo levantamientos como el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Liberación y juicios. Los aliados liberaron los campos de concentración y exterminio a medida que avanzaban por Europa en 1944 a 1945. Después de la guerra, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg para enjuiciar a los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Holocausto es un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para perpetrar atrocidades inimaginables y de la importancia de recordar y conmemorar las víctimas para evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir. Persecución y discriminación. Los judíos fueron objeto de una intensa persecución y discriminación bajo el régimen nazi. Se les prohibió casarse con personas de ascendencia aria, trabajar en ciertas profesiones, frecuentar lugares públicos y se les obligó a usar identificaciones especiales, como el brazalete amarillo con la estrella de David. Deportaciones y guetos. A medida que avanzaba la guerra, los nazis comenzaron a deportar a los judíos de sus comunidades locales hacia guetos en ciudades más grandes o en campos de concentración. Estos guetos estaban rodeados por muros y alambre de púas, y las condiciones de vida eran extremadamente precarias, con hacinamiento, escasez de alimentos y enfermedades endémicas. Operación Barbarroja y Einsatzgruppen. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, se desplegaron unidades móviles llamadas Einsatzgruppen para ejecutar a judíos y otros enemigos del Estado en tierras ocupadas. Se estima que estas unidades asesinaron a cientos de miles de personas mediante fusilamientos masivos. Exterminio en campos de concentración. Los campos de concentración y exterminio fueron el epicentro de la maquinaria de exterminio nazi. En lugares como Auschwitz-Birkenau, se implementó la solución final con cámaras de gas donde miles de personas eran asesinadas diariamente. Además del Holocausto, estos campos también fueron utilizados para el trabajo forzado, experimentación médica y atrocidades adicionales. Rescate y ayuda. A pesar de la enormidad del Holocausto, hubo actos de heroísmo y humanidad. Algunas personas arriesgaron sus vidas para esconder y salvar judíos, como en el caso de Oskar Schindler, quien empleó a cientos de judíos en su fábrica en Polonia.
Además, hubo organizaciones y países que ofrecieron refugio y ayuda a los perseguidos, aunque estos esfuerzos no siempre fueron suficientes para detener la tragedia. Impacto y legado. El Holocausto dejó una profunda cicatriz en la humanidad y ha tenido un impacto duradero en la sociedad y la cultura. Ha generado reflexiones sobre la naturaleza del odio, la intolerancia y la compasión, así como sobre la responsabilidad individual y colectiva en la prevención de futuras atrocidades. La conmemoración del Holocausto sigue siendo importante en todo el mundo, con museos, monumentos y programas educativos dedicados a recordar las víctimas y educar sobre las lecciones de este periodo oscuro de la historia.